El pastor me pidió que anotara y ahí está, si quieren tomar una foto con el celular, si voy corriendo rápido o la nota en el cuaderno. Hablamos de la oralidad, comunidades orales, son 4 cosas, ¿verdad? Es que escuchan, pero también son comunales, hacen cosas en grupo, les gusta lo físico, kinésico, el cuerpamiento, el hacerlo, el ver cosas, el árbol, por ejemplo, les ayudó a pensar que aquello es el lago. Eso es parte de este físico kinésico que lo hace más fácil de entender. Y procuro siempre encontrar cosas alrededor que podamos y relacionar. Justo el pastor me comentaba que parece que su papá tiene años trabajando en esta zona, entonces cuando salen de ahí, no, pues soy hijo del profe y, pues es que mi profe de la... Por eso están teniendo mucho éxito en algunos aspectos, ¿verdad? Porque hay esa conexión relacional. Y así como él lo está haciendo, no tiene que ser necesariamente él el que, pero puede hacer la conexión. En algunas culturas se pasan media hora viendo las conexiones. Que tu mami, es que la prima, entonces mi prima es la, y se casó y ahí están media hora conectando toda la relación antes de empezar algo más. Entonces, esas son las comunidades orales. La técnica de enseñanza oral, contarla 2 veces, verla, actuarla, cuerpamiento otra vez, reconstruir, amasar. Piensen en la maseca de echar el agua y hay que amasarlo, ¿ok? Con una serie de preguntas. Y yo lo uso el like de la historia, que te gustó de la historia, que no te gustó de la historia. ¿Qué aprendiste de Dios? ¿Qué aprendemos de los seres humanos? ¿Cuál es la aplicación a mi vida en esta semana? ¿Y a quién le voy a contar? Y hay un paso muy importante que porque está hasta abajo a veces se nos olvida, es ir a contar la historia. O sea, todo esto para realmente tenerlo en tu corazón, tienes que salir a contarlo 3 veces. Y entonces va a ser tuyo el resto de la vida. Pero si no lo cuentas hoy o mañana o pasado, se te van los detalles y se esfuma la historia. Entonces quiero poner este proceso en práctica para que lo experimenten un poco. La mejor manera de ver una historia es verlo devocionalmente por primera vez. O sea, el abrir y decir, Señor, ¿qué me enseñas en esta historia? Entonces voy a hacer el intento de hacer 2 historias, porque quiero hacer una narrativa. Han estado en el de Noé, y luego quiero hacer una de enseñanza de preceptos, para que vean cómo ese proceso puede hacerse también en historia. En ambos casos, podemos contar una historia aquí y allá y evangelizar un poco a los niños, pero líderes, pastor, otros, si quieren realmente sembrar una cadena de historias que es tan fiel como esto, se requiere un proceso de lo que se llama elaboración. Yo lo he hecho en una ocasión, Vernon también lo hizo, es sencillo. Juntamos a nuestros líderes, vamos a imaginar que estos 7 aquí son del comedor fulano de tal y quieren elaborar una cadena de historias que confían en Dios, se va a reproducir en 500 pueblos. En la semana cada uno va a leer la historia, por ejemplo el de la parábola del sembrador, 7 veces en 3 versiones diferentes. Biblia de las Américas, versión 60, NTV, NBI, NTV, lo van a ver, van a buscar 3 versiones y van a leerlo 6-7 veces en todas. Después de haber leído un pasaje 7 veces, 21 veces, ¿crees que la vas a tener un poco fresco? Sí. Luego vamos a dar oportunidad a que cuenten la historia. La hermana lo va a contar, la hermana lo va a contar, así como la hermanita nos hizo el favor de contar la historia tal cual, cada uno lo va a hacer. Y luego vamos a pensar, oye, qué interesante.
esa pregunta que hiciste nos enganchó desde el comienzo. Me encantó cómo abriste, pero como tú lo cerraste al final, ese algo que hiciste, entonces agarran lo mejor de la salsa de la historia, porque la historia no va a cambiar, ¿verdad? Y entonces graban una historia formulada entre todos, que todos están de acuerdo es la mejor manera de contar esa historia. Y esa es la que entonces todos se van a aprender y todos van a contar la misma versión de la historia. Eso es un chorro de chamba. No les estoy pidiendo que lo hagan. Lo estoy comentando para que pastores y líderes quieren algo que se pueda reproducir algún día llegando a 500 pueblos y que cualquiera de esos pueblos preguntes, a ver la historia de la parábola de Señor y te la van a contar igualita a cualquier otro pueblo. Ese es el proceso. Yo no he tenido un grupo de iglesias que tenga el compromiso de hacer eso en español todavía. Me encantaría crear un plan para los próximos 2-3 años de hacer una colección de 40 historias para esta zona, porque vamos a escoger ciertas historias que van a atacar ciertos problemas que ustedes han identificado de estas comunidades, que son diferentes a las de San Luis Potosí, la ciudad. Y crear y entonces empezar a reproducir esos. Hay que hacer un proceso de comprobación, hay que ir y contar la historia y a ver, ¿tú qué entendiste? ¿Cómo viste? Oye, conté la historia de las plagas de Moisés. Y entonces le pedí que me contara, y una de las plagas fueron las langostas. Y cuando me lo platicaron, que sí, estuvo en la playa y que la langosta, y casi Moisés tenía ese tipo de langostas. Pero la palabra langosta tiene esas dos funciones. Y mucha gente solo conoce el rojo, ¿verdad? De la sirenita o no sé qué. Ese no es el de Moisés. Entonces, ese tipo de errores los descubrimos para ajustar nuestra visión, es decir, a lo mejor los saltamontes, por ejemplo, en vez de langosta. O sea, de ese tipo de cosas para asegurar que la gente está entendiendo bien la historia. Y entonces ya sale la historia a todos lugares. Es un proceso largo, quería más que lo entendieran muy de reojo. Algún día me encantaría en México encontrar un grupo que se comprometiera a ese nivel de profundidad para que salgamos con una colección de historias bien armadas. Alguien hizo eso en Perú y crearon una serie de historias de 21 historias. Es una cadena de 21 historias. Y cuando yo iba empezando nos facilitaron ese manual. Y de ese es que voy a sacar las próximas 2 historias. O sea, son historias que alguien más trabajó y elaboró. Me parecieron muy bien y yo las he estado usando. Porque reitero, no hemos hecho nosotros todo el trabajo de realmente crear. Entonces, bueno, con esa introducción vamos con la historia de Noé. Quiero usar porque, bueno, yo lo estoy usando en las clases que estoy dando, pero también quiero que vean ustedes cómo puede ser. Sí. ¿Cuánto debe durar la historia? Excelente pregunta. Tu historia completa, de cuando tú dices, esta es una historia que viene en la palabra de Dios, a cuando tú termines la narración, 4 minutos más o menos, máximo. Si es narración, como el caso de Noé, es una historia que lleva una secuencia, puede ser hasta 5. Pero en la segunda historia que van a ver, que es más enseñar preceptos, no puede ser más de 3. Tienen que ser breves y concisos. Entonces vamos a ver de hecho, si alguien tienes marcador de tiempo, puedes hacerme el favor. Voy a contar la de Noé. Sí. A ver, armar 21 historias, pero ¿cuál sería el comienzo? No. ¿Cuál es la secuencia? Eso lo tienen que determinar los líderes. Se lee una sola historia 21 veces. No me refiero a así. Perdón. De la que nos mandaron de Perú. Exacto. Las 21 historias que nos mandaron de Perú empiezan con la creación. Y nos lleva de la creación hasta la resurrección, creo.
Son 21 historias que van a cubrir todo eso. En ese manual que ellos sacaron, que nos ayudó a nosotros a ver algunos aspectos, ¿verdad? Ustedes tendrán que medir cuántas historias son las que son. Es muy recomendable 40. 40 han encontrado es suficiente para tener, son como 350 y tantas historias básicas en toda la Biblia. Pero para sacar lo más importante y tener lo que llaman la metanarrativa, para realmente entender todo desde Génesis hasta Apocalipsis, se necesita casi 40 historias como mínimo. Y Daniel, si yo puedo, tenemos el pastor y nosotros, ustedes y mucho, señor Lalo, estamos orando un buen tiempo y tenemos esta cadena, Génesis hasta Apocalipsis. O sea, ellos ya trabajaron un fin de semana y han creado una lista de las historias que creen que son una buena colección de 40 historias para empezar. Ahora falta ir elaborando cada uno. Sí. Yo creo que si vamos a comenzar con esta metodología, sí sería conveniente empezar con la creación por Génesis, para llevar la secuencia bien. Correcto. Bueno, es algo que ustedes pueden medir. Otra posibilidad es hacer las 5 de Marcos del poderoso Jesús para darnos la idea. Para aprender a contar historias, las de Marcos son muy sencillos y muy fáciles, como para agarrar experiencia como narradores de historias. Y ya con un grupo consolidado de personas, decir, ahora sí, vamos con Génesis y vamos con toda la colección. Platiquen entre ustedes, pastores, y marquen y vamos a ver. Si creen que hay que empezar en la creación, o sea, yo en la clase que estoy dando ahorita empecé con la creación espiritual, luego la natural y me estoy brincando ahora, me brinqué el de Adán y Eva por tiempo y estoy ahora en Noé. Entonces, pero ustedes en cada comunidad pueden determinar. O sea, a lo mejor ustedes en su comunidad dicen, no, pues la verdad aquí ya tenemos un buen grupo consolidado, como que tiene muchos errores de pensamiento en teologías y doctrinas y todo. Mucho de eso se construye del Antiguo Testamento. Bert, ¿tú tienes ya grabado el de Génesis? En partes. En partes. No completo. Tenemos Esto es una cosa que, que sería bueno que empezaran a pensar. ¿Quién sería una persona que podría editar y guardar y conservar? No queremos solo mandar WhatsApps de audio. Porque no es lo mismo que le mandes a tus 20 amigos un WhatsApp de audio, ¿verdad? Donde solo hay eso, a realmente un proceso de comunicación oral. Entonces los audios los guardamos para que cuando ya trabajemos una historia, podamos recordar y todos usar la misma versión. Algún día, Dios mediante, habrá en México una colección bien armada de 40 historias para campos rurales. Y otra para jóvenes en la ciudad y las universidades, y otra para mujeres desamparadas, no sé, o sea, que hubiera colecciones. Nos gustaría hacer eso algún día, pero realmente ustedes son pioneros, los primeros que realmente lo están empezando a hacer algo. Muy bien, entonces vamos con la historia de Noé. Sandra, con esta y especialmente la actuación, si puedes tomar 2 o 3 fotos para los de allá, por favor. Gracias. Ok, entonces, ¿listo para marcar tiempos? Esta es una historia que viene en la palabra de Dios. Recordemos que Adán y Eva fueron creados hermosos en compañerismo con Dios, pero ellos desobedecieron y fueron desterrados del huerto de Edén. Ellos tuvieron hijos, esos hijos tuvieron más hijos, y los nietos tuvieron más hijos, y así se pobló la tierra. Pero la inclinación del hombre, todos, era hacia el mal. A tal grado que Dios se arrepintió de lo que había creado y decidió destruir la tierra con un diluvio. Pero había un hombre que halló gracia ante Dios y que era un hombre justo. Se llamaba Noé.
Así que Dios le dijo a Noé, Noé, quiero que construyas un barco muy grande. Tiene que ser así de largo, así de ancho, así de alto. Tiene que tener 3 cubiertas y en la parte de arriba unas ventanas. Y Noé hizo todo exactamente como Dios se lo había mandado. Y luego Dios le dijo que aprovisionara ese barco con alimentos, con agua, y que subiera a la barca 2 de cada uno de los animales que caminan sobre la tierra, macho y hembra de cada uno. Y Noé hizo exactamente como Dios le había indicado. Noé. Y entonces, cuando todo estaba listo, Noé y su esposa y sus 3 hijos y 3 nueras se subieron al barco, y Dios mismo cerró la puerta. Y empezó a llover, y las fuentes de abajo subieron, y subió el agua hasta que empezó a flotar aquel barco, y subió hasta que cubrió todas las montañas de todo el mundo. Y allí duraron casi 1 año en ese barco. Finalmente bajaron las aguas, el barco atracó en una montaña, y cuando terminó de bajar el agua, Noé y su familia se bajaron del arca, y lo primero que hicieron fue construir un altar para adorar a Dios. Y Dios les dijo, sean fructíferos, multiplíquense y llenen toda la tierra. Y les dijo, pongo en el cielo mi símbolo, un arco iris, como símbolo de mi pacto, mi promesa de nunca más volver a destruir la tierra con diluvio. Pero ustedes, sean fructíferos, multiplíquense y llenen la tierra. Ellos bajaron a la montaña y llegaron a una ciudad que hoy se llama Babilonia. Y ahí construyeron una gran torre. Dijeron, vamos a hacernos famosos y vamos a estar aquí para que nadie se vaya a regar sobre la tierra. Y Dios bajó entre ellos y no le dio, estaba molesto con ellos, y entonces confundió los idiomas de todos para que no se pudieran entender. Y de esta manera logró que por fin empezaran a salir a poblar la tierra. Y llegaron a poblar toda la tierra, 17,500 grupos étnicos, idiomas diferentes que hay en la tierra hoy. Y esta es una historia que viene en la palabra de Dios. 3:46. Ahora, si leen la historia son como 4 o 5 capítulos. Obvio que hay un montón de detalles que uno tiene que hacer a un ladito para llegar a lo más esencial y mantenernos dentro de los 3-4 minutos. Por ejemplo, ahorita lo que sirvió también hasta para ejemplo hay gente que puede hacer objeciones, es que la historia no me la hacía así, oiga, y entonces puede cortar de repente ya me puede cortar mi tiempo para contar la historia, pero ¿cómo aterrizo al final? Al final lo hablamos. Sí, dejen terminar la historia. Y la cosa es, vieron, todos estaban callados, todos estaban bien enganchados en la historia. Y es breve, ¿verdad? 3 minutos y se acabó. Oye, pero no era Job, no era esto. Bueno, ahí podemos entrar y aclarar esas cosas, ¿verdad? Y en algunos casos me tienes que decir, no estoy seguro, o cheque usted, vaya a leer la Biblia, su Biblia católica, chéquelo, a ver si es cierto, ¿verdad? Y usarlo. Ahora, en el proceso de técnica oral, ¿qué sigue? Ahora, creo que la mayoría de ustedes ya escucharon o conocen esta historia. Entonces, si me permiten, por brevedad de tiempo, me voy a brincar la segunda contada, pero sí vamos a Entonces, don Noé, necesito 3 hijos de Noé. 2, ok, 3. Perdón, Adán y Eva, ok, vayan pensando qué animal van a hacer. Va a tener que actuar su animal cuando sea la hora, ok.
Entonces, ahora, vamos a empezar en el huerto del Edén. Sí. Vamos a empezar en el huerto del Edén. Entonces, vamos a empezar en el huerto. Ellos van a salir y van a tener hijos y rápido se ponen de pie y luego van a tener más hijos y más hijos y más hijos. ¿Okay? Pero la inclinación del hombre va a ser todo para mal. Entonces pónganse ahí a pelear y todo, ¿ok? Esa va a ser nuestra actuación. ¿Ok? Y luego ya seguimos. Esta es una historia que viene en la palabra de Dios. Recordemos que Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, en una íntima comunión con el Señor, que caminaban con Él todos los días. Pero desobedecieron, comieron del fruto prohibido y fueron desterrados. ¿Verdad? Y vino maldición y muerte sobre la tierra. Ahora, ellos tuvieron algunos hijos. Y esos hijos tuvieron más hijos. Y luego los nietos tuvieron más hijos. Y esos tuvieron más hijos. Pero la inclinación de todo el hombre era solo al mal. Pórtense mal. Y Dios me arrepiento de todo lo que he hecho. Me arrepiento de todo lo que he hecho. Voy a destruirlos a todos. No tenemos miedo. Pero había uno que era justo, que halló gracia ante Dios. Así que Dios le dijo: Noé, haz un barco grande. Noé, haz un barco grandotote. Tiene que ser así de largo. Tiene que ser así de grande, así de largo, así de alto. Con 3 cubiertas. Con 3 cubiertas Y ventanas alrededor. y ventanas alrededor. Y con sus amigos empezaron a armar. Noé hizo todo exactamente como Dios le dijo. Y entonces le dijo Dios: aprovisiona con agua y alimentos. Noé, aprovisiona con agua y alimentos. Y sube 2 de cada animal que camina en la tierra. Y sube 2 de cada animal que caminan sobre la tierra. Y Noé hizo exactamente como Dios le había mandado. Hizo exactamente. Y subió a él y su esposa, sus 3 hijos, sus 3 nueras. Y cuando todo estaba listo, Dios dijo, cerró la puerta. Y empezó a llover. Y empezó a llover. ¿Cuáles son las nueras? ¿Las nueras? Oye, ¿y tu familia? Oye, ¿y tu familia? ¿Dónde está la familia? ¿Dónde está la familia de las nueras? ¿Qué es la nuera? Está tu familia que quiere entrar. Dios había cerrado la puerta. Y subió el agua. Y subió el agua. Y todos murieron. Muéranse. Duraron 1 año. Thanks.
Un año. Y por fin atracó en una montaña. Cuando bajaron las aguas, Noé abrió la puerta, salió y lo primero que hicieron fue poner un arca, poner un altar para sacrificar y adorar a Dios. Pregunta: si llevaban 2 ovejas y mataron a uno, ¿y ahora cómo se va a reproducir? Si leen con cuidado, había 7 de cada uno de los pares de todos los animales limpios. Los que se pueden comer y los que se pueden sacrificar, había 7. Nada más no lo meto en la primera historia porque se hace un poco largo, ¿sale? Pero ahí hay ese detalle. Pero sacrificaron. Y entonces Dios dijo: ustedes sean fructíferos y multiplíquense en la tierra. Ustedes sean fructíferos, multiplíquense y cubran toda la tierra. Pongo mi símbolo en el cielo. Y voy a poner mi símbolo en el cielo. El arco iris. El arco iris. Mi promesa de que nunca más destruiré la tierra. Mi promesa de que nunca más destruiré la tierra con agua. Pero ustedes sean fructíferos. Pero ustedes sean fructíferos. Llenen toda la tierra. Llenen toda la tierra. Bueno, salieron y ellos bajaron a Babilonia. A una ciudad. Y allí levantaron una torre para ser famosos y para no ser regados sobre la tierra. Y Dios dijo: esto no está bueno. Esto no está bueno. La torre. Esto no está bueno. Les dije que llenaran la tierra. Les dije que llenaran la tierra. Y aquí están atorados. Y aquí están ustedes atorados. Voy a confundir sus idiomas. Voy a confundir sus idiomas. Y esta es la historia de la creación de la diversidad humana. Amén. Gracias, 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 gracias. Sigue la reconstrucción y luego las preguntas. Somos muchos y quiero que todos aquí. Entonces voy a hacer 5 grupos. ¿Okay? Les voy a dar un número y se van metiendo y hagan rápido. Y en el grupo traten de reconstruir rápido, recordando que todos se recuerden la historia. Y luego pregunten qué les gustó, qué no les gustó. Y voy a pedir que me den alguna opinión por grupo. ¿Sale? Entonces, el grupo 1 va a estar aquí, el 2 acá, el 3 allá, el 4 y el 5. Entonces, en lo que yo les dé su número, agarren su silla y váyanse. ¿Listo? 1, 2, 3, 4, 4 por allá, 5. ¿Ok? 1, 3, 4,